A lo largo del desarrollo, los seres humanos necesitan espacios que promuevan su crecimiento personal, profesional y laboral. En este marco, los trabajadores son considerados un recurso fundamental dentro de la organización, ya que con el conocimiento y habilidades contribuyen directamente a la sostenibilidad. En este estudio, los sujetos de investigación son trabajadores que desempeñan funciones administrativas y operativas en un entorno dinámico, que exigen un alto nivel de compromiso, adaptación y respuesta constante a las demandas de los residentes. El desarrollo de estas funciones impacta directamente en el bienestar psicológico, por lo que resulta necesario analizar los factores que afectan la estabilidad emocional y el desempeño laboral. Según Hans Selye en 1936, el estrés es entendido como una respuesta fisiológica psicológica frente a estímulos adversos. Es uno de los fenómenos más relevantes en este contexto. Y bueno, para conocer en profundidad esta problemática, se utilizó la observación como técnica de recolección de datos, permitiendo identificar situaciones que afectan a los trabajadores en su día a día. A través de esta técnica se evidenció una falta de apoyo organizacional, generando un ambiente donde los empleados pueden sentirse desprotegidos y sin recursos suficientes para gestionar su carga laboral. Además, las jornadas laborales extensas, sumadas a la alta demanda emocional que implica interactuar continuamente con los residentes, dificultan el establecimiento de límites entre la vida laboral y la vida personal. En este escenario se favorece la aparición de altos niveles de estrés laboral atribuibles a múltiples factores como la sobrecarga de tareas, la falta de reconocimiento, las expectativas del entorno y la insuficiente gestión del bienestar en un lugar de trabajo. Frente a esta realidad, el estudio se guía por dos preguntas fundamentales. ¿Cómo se caracteriza el estrés laboral en los trabajadores del edificio Espacio Santa Rosa, ubicado en Santiago de Chile? ¿Y cuáles son los niveles de estrés laboral presentes en estos trabajadores? El presente estudio tiene como objetivo general analizar el estrés laboral en los trabajadores del edificio Espacio Santa Rosa, ubicado en Santiago de Chile, considerando las condiciones en las que se desempeñan sus funciones y los factores que influyen en su bienestar psicológico. Para lograr este propósito se plantean dos objetivos específicos. En primer lugar, identificar la presencia del estrés laboral en los trabajadores, explorando sus causas y manifestaciones en el contexto organizacional. En segundo lugar, describir los niveles de estrés con el fin de comprender su impacto en la salud emocional y el desempeño de los empleados. Además de esto, tenemos una justificación en este trabajo, ya que necesitamos validar en qué áreas se justifica dicha investigación. Y es que el estrés laboral no solo afecta la vida de los trabajadores, sino que también impacta sus relaciones familiares y su integración en la comunidad. En el espacio Edificio Santa Rosa, en Santiago de Chile, los empleados enfrentan condiciones laborales que limitan su tiempo para actividades recreativas y personales, reduciendo su participación en interacciones sociales y familiares. Desde una perspectiva científica, el propósito de este estudio no solo es la delineación de los índices de estrés y sus consecuencias, sino también la evaluación de las razones que lo agudizan. A nivel metodológico, mediante una metodología cuantitativa, se aspira a recopilar información objetiva y aplicable que potencien el entendimiento de este fenómeno en ámbito nacional. Desde una perspectiva psicológica, el estrés laboral afecta la salud mental y emocional de los trabajadores, reflejándose en síntomas clínicos y dificultades en la toma de decisiones. A nivel institucional, esta investigación ofrece una oportunidad para mejorar la gestión del talento humano, reconociendo el impacto del bienestar de los empleados en la calidad del servicio que prestan a los residentes y a los clientes del escenario. En cuanto a los antecedentes, tenemos que, según Área 2004, los antecedentes permiten conocer los avances y el estado actual de un tema de estudio, sirviendo como referencia para futuras investigaciones. Un ejemplo relevante es el estudio, en este caso de Gabriela Toledo en el 2024, como lo vemos en pantalla, el cual es titulado Analizar el estrés laboral en teletrabajadores de la empresa Besmar, ubicada en Quito, Ecuador, cuyo objetivo fue evaluar el estrés en empleados administrativos utilizando un enfoque cuantitativo y una metodología descriptiva de campo. En este caso, un estudio no experimental y transversal. La muestra incluyó a 30 teletrabajadores quienes respondieron el cuestionario de estrés laboral.
en este caso el mismo JCS. Los resultados mostraron que la presión laboral y la falta de apoyo organizacional fueron factores claves en los niveles de estrés, afectando negativamente la realización personal y la productividad. Este estudio guarda relación directa con la investigación actual, ya que ambos analizan el estrés en contextos laborales específicos utilizando el mismo instrumento. Además, se apoya en el modelo de gestión del estrés de Lazarus y Folkman en 1984, que destaca cómo las demandas laborales superan los recursos individuales y que también pueden impactar negativamente en la salud mental y en el rendimiento laboral. También tenemos a Génesis Meléndez en el 2024. Investigó la relación entre el estrés laboral y el desempeño de los trabajadores en la empresa de telecomunicaciones de WOM en Santiago de Chile. El estudio tuvo un enfoque cuantitativo con diseño no experimental de campo y transaccional bajo el paradigma positivista. La muestra fue del 30% de los trabajadores seleccionados intencionalmente y se utilizaron dos instrumentos validados: el cuestionario OIT de la OMS y la escala de estimación del rendimiento, el cual es creada por Boada en el 2018. Los resultados revelaron que aunque los ingenieros presentaban niveles moderados de estrés, su rendimiento era alto, lo que sugiere una baja correlación entre ambas variables. Este estudio se relaciona con una investigación directamente, ya que ambas abordan el impacto del estrés en entornos laborales exigentes. Además, se respalda en autores como Schwafred y Char en el 2014 y Cooper en el 2019, quienes destacan la importancia del apoyo organizacional y una adecuada gestión del estrés para fomentar la resiliencia y la satisfacción laboral. En cuanto a las bases teóricas, Hernández, Fernández y Batista 2008 dicen y refieren que las bases teóricas en este caso ofrecen la justificación y el sustento conceptual del trabajo, vinculando la investigación con el estado actual del saber en el área. De acuerdo a Cooper, el estrés se caracteriza como una reacción psicológica a algún tipo de inestabilidad entre un individuo y su entorno. Más allá de todo esto, es crucial destacar que a escala global un considerable número de individuos está expuesto al riesgo de experimentar estrés. Según BADA 2020 define la variable a estudiar, en este caso el estrés laboral, el cual indica que es una condición que comprende tres componentes esenciales: la insatisfacción emocional, la despersonalización en el entorno laboral y la disminución de la eficiencia en el desempeño. En este caso también presentamos unas consecuencias, ¿verdad? El estrés laboral, y es que según Iniesta 2016, el estrés laboral puede surgir por diversos factores. Entre ellos se encuentran las altas exigencias del trabajo, la falta de control y la organización y la ausencia de metas claras. También influyen las malas relaciones laborales, como la escasa colaboración o el poco reconocimiento, así como también condiciones físicas adversas en el entorno del trabajo. Por ejemplo, como ruido, iluminación deficiente o espacios reducidos. Además, los factores socioeconómicos como la inestabilidad de la organización generan preocupación o incrementan la presión por cumplir los objetivos. Y por último, se encuentra lo que es un desequilibrio entre la vida personal y laboral, el cual afecta el bienestar del trabajador y también limita su desarrollo y también el tiempo con familiares y amigos. También tenemos la teoría de Lazarus. En este caso, este es un modelo que plantea dos tipos de evaluación cognitiva, en el cual la misma refiere al procedimiento a través del cual el sujeto examina la circunstancia y establece si constituye una amenaza o un reto o una pérdida. En este caso, la evaluación se segmenta en dos etapas. Primero, la primera etapa refiere en que el individuo evalúa si la situación posee consecuencias positivas, neutras o adversas para su bienestar. Si se interpreta como una amenaza, se desencadena una reacción de estrés. También se encuentra en la etapa subsecuente. En este caso es donde el individuo examina los recursos disponibles para gestionar la situación, teniendo en cuenta tanto sus habilidades personales como el respaldo externo.
En este caso, también tenemos para esta investigación el modelo de demandas de Robert de Karayasek. En este caso es un psicólogo y sociólogo, y en este caso se distinguió como un investigador prominente en el campo del bienestar ocupacional y el estrés laboral. Su investigación se enfocó en entender cómo las condiciones del ambiente laboral afectan el bienestar de los trabajadores. Y es que en 1979 formuló el modelo de demandas control, en este caso se consolidó como una de las teorías más influyentes en la investigación del estrés, en este caso, y en el contexto laboral. Como bases legales tenemos la Constitución de Chile de 1980, que establece un marco legal relevante al estrés laboral, destacando en su artículo 19 el derecho a la integridad psíquica, lo que incluye la protección frente a condiciones laborales que afectan la salud mental. Además, garantiza el derecho a la protección sanitaria, obligando tanto al Estado como a los empleadores a promover entornos laborales seguros que prevengan riesgos psicosociales como el estrés. Esto respalda la necesidad de investigar sus efectos y asegurar el bienestar de los trabajadores. También tenemos en Chile el Código del Trabajo, el cual reconoce el estrés laboral como un riesgo para la salud ocupacional. El artículo 184 establece que los empleadores deben garantizar un entorno laboral seguro, lo que incluye la prevención de riesgos psicosociales como el estrés. Esta ley también contempla mecanismos de compensación ante enfermedades profesionales, incluyendo el estrés si se demuestra su origen laboral. Asimismo, el Reglamento de Seguridad de Salud y el Trabajo exige a las jefaturas implementar estrategias preventivas a los factores de riesgo, como la sobrecarga laboral, la falta de control sobre las tareas y el escaso apoyo social, elementos claves en la aparición del estrés laboral. Para la operacionalización de la variable, el estrés laboral fue evaluado a través del cuestionario de estrés laboral JCS, un instrumento desarrollado por Charlie Spielberg en 1999 y posteriormente fue adaptado al español por el doctor Carlos Catalina Romero en el 2010. Este instrumento es seleccionado para la presente investigación, ya que posibilita la cuantificación del nivel de estrés en el entorno laboral mediante dos escalas esenciales: intensidad y frecuencia. Los indicadores fundamentales, tales como presión laboral, falta de apoyo organizacional, influyen directamente en la percepción del estrés por parte de los trabajadores. Aquí vemos en la gráfica cómo podemos evaluar. Encontramos la variable, luego tenemos lo que son las dimensiones, los indicadores de esas dimensiones y los ítems que evalúa cada dimensión. En cuanto al capítulo 3, encontramos lo que es la naturaleza de la investigación. Esta investigación se enmarca dentro del paradigma positivista, el cual, según Vizquerra 2009, se basa en la obtención del conocimiento a través de la observación y medición empírica de los fenómenos. Se adopta bajo un enfoque cuantitativo, y es que, de acuerdo a Hernández Fernández y Batiza en el 2014, este enfoque se centra en la recopilación y análisis de datos numéricos para identificar tendencias, relaciones y patrones dentro de un fenómeno determinado. Bajo estos contextos también se puede decir que se podrá obtener una comprensión más profunda del impacto de las dinámicas laborales, las cuales tienen y forman parte de lo que es la percepción del estrés. Además de esto, tenemos también el tipo de investigación. En el presente escenario, la investigación es de campo y tiene un alcance descriptivo, facilitando la recopilación de datos directamente desde la población de interés y la caracterización del fenómeno. Esto en base a las variables predominantes. Y es que, según Arias 2012, un estudio de campo se refiere a la adquisición de datos directamente de la realidad a través de la interacción con la población objeto de estudio mediante técnicas como encuestas, entrevistas o instrumentos psicométricos. Además, el grado de investigación se caracteriza por ser descriptivo, dado que su objetivo es examinar y caracterizar el estrés laboral en los empleados sin alterar sus condiciones de trabajo. De acuerdo con Saint-Pierre, Collado y Batista en el 2018, las investigaciones descriptivas tienen como objetivo detallar las propiedades, atributos y perfiles de un fenómeno sin establecer vínculos de casualidad. Para concluir, la integración de una investigación de campo con enfoque descriptivo resulta relevante para este estudio, dado que facilitará la recolección de datos directamente en el contexto laboral, y esto permitirá el análisis
del estrés en diversas áreas organizativas y permitirá identificar los factores que contribuyen a la aparición. También encontramos lo que es el diseño de estudio. Y es que el presente estudio actual adopta un diseño no experimental, dado que se circunscribe a la observación y el análisis del fenómeno sin alterar las condiciones laborales de la participación, en este caso de los participantes. La recolección de datos se llevará a cabo en el ambiente laboral cotidiano de los empleados, facilitando la identificación de los grados de estrés en cada campo de trabajo sin intervención directa a sus actividades cotidianas. Y por último tenemos lo que es el sujeto de estudio, y es que según Tamayo y Tamayo en el 2004, estos representan la unidad de análisis que suministra la información necesaria para alcanzar los propósitos de la investigación. Y estos pueden ser objetos de investigación dependiendo de la naturaleza intrínseca del estudio en cuestión. Además, los sujetos de estudio corresponden a trabajadores del edificio Espacio Santa Rosa, entre hombres y mujeres, que desempeñan funciones en diversas áreas, ¿verdad? Estos sujetos además constituyen la unidad de análisis sobre lo que se recopilan datos para evaluar el impacto del estrés laboral en sus condiciones de trabajo. Y es que se empleará un muestreo esencial, ya que la población es reducida entre 50 y 60 personas, lo que permite incluir a todos los empleados que cumplan con los criterios de investigación sin necesidad de tomar una muestra representativa. Es decir, vamos a trabajar a través del muestreo esencial con toda la población, en este caso con todos los sujetos de estudios de esta investigación. En este capítulo también encontramos la técnica de recolección de los datos. Y es que en esta investigación se utilizó la observación como método inicial para acercarse a la población trabajadora y detectar posibles manifestaciones de estrés laboral dentro del entorno organizacional. Para ello se aplicó una lista de cotejo con preguntas dicotómicas entre sí y no, lo que permitió identificar y cuantificar factores relacionados con el estrés en distintas áreas laborales. En esta etapa preliminar facilitó la comprensión del contexto y sirvió como base para aplicar instrumentos más estructurados en fases posteriores. Posteriormente se incorporó el uso de una encuesta, es decir, una herramienta ampliamente utilizada en investigaciones para recolectar información estructurada sobre opiniones, percepciones o características de una población. Según Arias 2012, las encuestas permiten reunir datos específicos mediante preguntas previamente ya diseñadas. En este caso se empleó el cuestionario de estrés laboral JCS creado por Charles Spielberg y BAT 1999 y es adaptado a una versión española por el Dr. Carlos Catalina Romero en el 2010. Este cuenta como instrumento principal de esta investigación para medir el nivel de estrés en los trabajadores del edificio, aportando así una base cuantitativa sólida del estudio. También tenemos lo que es el procedimiento de recolección de los datos. El proceso consta de los siguientes pasos. Primero, la elaboración de la carta de solicitud de permiso, la cual es dirigida a la administración de la empresa, en este caso del Espacio Santa Rosa, en la que se le explica el propósito del estudio, la relevancia del instrumento, el tiempo estimado y las medidas de confidencialidad que se pueden presentar o se deben estipular. También se incluyen los datos de contacto del investigador para resolver dudas. En cuanto al siguiente paso, podemos presentar lo que es la obtención del consentimiento informado, es decir, después de la autorización se proporciona a cada participante un documento que explica de forma clara y sencilla el propósito del estudio, destacando la voluntariedad de la participación y garantizando la confidencialidad y el anonimato también de las respuestas. Y por último, tenemos lo que es la aplicación del instrumento, ¿verdad? Este se establece como un cronograma para aplicar el cuestionario en horarios que no interfieran con la jornada laboral. Se elige un espacio adecuado y se brinda una breve explicación sobre cómo responder, resolviendo todas las dudas. Y bueno, ya para finalizar tenemos lo que es la revisión y también la validación de datos. Esto consiste en que una vez recolectados los datos, se revisan para asegurarse de que el cuestionario esté completo y sin ninguna inconsistencia. Se organiza toda la información en una base de datos para procesamiento estadístico.
Y por último tenemos el análisis de los datos, y es que según Hernández, Fernández y Batista 2014, es el proceso para organizar, procesar e interpretar la información recolectada y también responder a las preguntas de investigación, además de verificar las hipótesis planteadas en caso de. En este caso, los pasos incluyen: primero, revisión de cuestionarios. Se verifica que los cuestionarios estén completos y sin omisiones que afecten el análisis. Segundo, la organización de los datos. Los datos se trasladan a una hoja de cálculo de Excel en donde se estructuran en una matriz con las variables correspondientes. Tercero, la exportación y análisis estadístico, es decir, los datos organizados en el Excel se exportan a un programa estadístico como el SPSS para aplicar análisis descriptivos e inferenciales, con el fin de identificar y describir los niveles de estrés laboral.